Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog, soy el doctor Edo Treviño y vamos a continuar con el tema de miocardiopatía hipertrófica como parte de tus clases para el ENARM. Sabemos que esta es una de las miocardiopatías más frecuentes a nivel mundial y que va a tener una prevalencia grande, ¿de acuerdo? Es una causa importante de muerte súbita, de insuficiencia cardíaca y de eventos vasculares cerebrales. La miocardiopatía hipertrófica se va a definir por una hipertrofia del ventrículo izquierdo que no se explica por otras situaciones de sobrecarga, como cuáles, hipertensión arterial o estenosis aórtica. Esta se define como un grosor parietal arriba de 15 milímetros en ausencia de otro diagnóstico alternativo, como alguna situación anormal, infiltrativas como amiloidosis, etc. O este punto de corte de 15 milímetros se reduce a 13 milímetros en pacientes que se conozcan con mutaciones genéticas asociadas o que tengan historia familiar de miocardiopatía hipertrófica. En estos casos solamente se requieren 13 milímetros del grosor del septum interventricular. Este se define como por medio de resonancia magnética o de ecocardiograma. Una pregunta clásica de este tema que te pueden hacer es el gen que se encuentra asociado. Hasta un 75% de los pacientes van a tener alteraciones genéticas, siendo el más frecuente el gen de la cadena pesada de la betamiosina, que es el 7-MIH, ¿de acuerdo? MIH 7, ese es el más frecuente. Otra mutación que se asocia es el gen de la miosina C3 y ya el resto de los que ves aquí. Pero el clásico que te van a preguntar es el MIH 7, ¿de acuerdo? Que es el gen de la cadena pesada de la beta-miosina. Eso no se te olvide. Un punto importante de esto es cómo hacemos el cribado en estos pacientes. Lo más importante siempre va a ser, una vez que yo diagnostico un paciente con una miocardiopatía, tengo que buscar en el resto de los familiares si tienen miocardiopatías. Entonces, el proceso de cribado se incluye las técnicas de imagen cardíaca con los que se van a encontrar el ecocardiograma y el electrocardiograma también nos va a ser de utilidad. Si los estudios son normales y el paciente tiene el antecedente importante familiar, hay que estarlo repitiendo cada año o cada 5 años, dependiendo de las características y del riesgo que tenga. Pacientes que tienen muerte súbita cardíaca, abortada, hay que hacerles evaluación genética para después hacer el estudio con el resto de los familiares. Es importante tener en cuenta que estos pacientes, su principal problema es que tienen el riesgo de desarrollar arritmias ventriculares que pueden ser fatales. Entonces yo tengo que evaluar qué pacientes cumplen con indicaciones para la implantación de un desfibrilador automático implantable. Son aquellos que tienen historia de fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida o parada cardíaca abortada, o que tengan otros factores de riesgo, como puede ser el antecedente de muerte súbita en familiares de primer grado, síncope reciente inexplicable o grosor parietal arriba de 30 milímetros. Aquí tenemos una estratificación del riesgo de muerte súbita cardíaca en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Considerando los criterios mayores, ¿cuáles son? Pues yo paciente con miocardiopatía hipertrófica, que sea sobreviviente de un paro cardíaco, que tenga taquicardias ventriculares sostenidas, que sean espontáneas, no producidas por nada, que tenga historia familiar de muerte súbita en algún familiar de primer grado, segundo grado, síncopes inexplicables, ese es súper clásica que te lo puedan poner en el examen, hipertrofia ventricular izquierda y taquicardias ventriculares no sostenidas si los episodios son repetitivos o son frecuencias cardíacas altas, arriba de 120 latidos por minuto. Todo esto, si yo los tengo, el paciente es candidato de prevención primaria a que le coloquemos un desfibrilador automático implantable. Pero si yo tengo un paciente con miocardiopatía hipertrófica y que ya lo resucitaron de una muerte súbita donde se documentó que fue por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, o que tenga historia de síncope y taquicardia ventricular sostenida documentada, ese paciente lo requiero colocar como prevención secundaria un implante de desfibrilador. En el electrocardiograma, lo más clásico es la evidencia de datos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Tenemos ondas T que van a estar negativas en algunas derivaciones. El ecocardiograma nos va a ayudar, la resonancia y demás. El tratamiento, pues la realidad es que esos pacientes requieren dos tipos de terapias. Podemos hacer terapias de miomectomía quirúrgica o podemos hacer embolización. ¿Esto es para qué? Porque yo le produzco un infarto por embolización, se hace por cateterismo, en una septal, y ese territorio del miocardio que estaba muy grande, pues se va a morir. Entonces, con eso le puedo reducir el riesgo de que vaya a crecer más. Sin embargo, las indicaciones son muy precisas. Pacientes jóvenes
Pacientes con septum arriba de 30 milímetros o que tengan gradientes altos, porque al momento de cerrarse el miocardio, el septum, genera un gradiente. Y ese gradiente, si es arriba de 50 o arriba de 30, dependiendo de la literatura, es contraindicación para hacerle tratamientos por hablas, por cateterismo cardíaco. Tiene que pasar a miomectomía quirúrgica, que es una cirugía de corazón abierto. También punto importante, todo paciente con miocardiopatía hipertrófica que desarrolle fibrilación auricular, necesitamos anticoagularlo, independiente del resultado de tus escalas de riesgo de eventos tromboembólicos. Por ejemplo, el CHA2DS VASC. Estos pacientes sí o sí los vas a anticoagular. Hay que darles tratamiento para la insuficiencia cardíaca y obviamente la prevención de riesgo de muerte súbita, como lo vimos previamente con la colocación de un DAI. Y con esto hemos concluido lo que es este tema. Espero te haya gustado, te haya servido y que por supuesto hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos hasta su siguiente videoclase. Chao, chao.